Fixture de clausura 2019 y cambio de reglas para este torneo. Bien, el día de ayer en Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano se aprobó todo lo que es el fixture de clausura 2019. Simplemente se aprobaron las 5 primeras fechas y fechas, y el resto creo que se lo va a definir en una próxima reunión. Y además se aprobaron algunos cambios importantes en el reglamento, ¿no? Vamos a tratar estos cambios de forma no tan profunda. Sí, vamos a utilizar otro video donde vamos a hablar un poquito más acerca del respecto, ¿no? Bien, el clausura 2019, como ustedes saben, va a ser todos contra todos, como fue la apertura 2019. Se va a jugar desde el sábado 13 de julio hasta la primera semana de diciembre. Esto es porque la Conmebol ha pedido expresamente que para el sorteo de Copa Libertadores estén todos los equipos con sus nombres presentes, ¿no? Es decir, ya no quieren Bolivia 3, Bolivia 4, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Ustedes saben que el torneo boliviano generalmente se alargaba hasta las 22, 23 de diciembre, incluso el 24 de diciembre tuvimos un partido definitorio entre Bolívar y The Strongest, y el sorteo de Copa Libertadores generalmente es entre el 15 y el 20 de diciembre. Es decir, hasta esta fecha, sí o sí todos los torneos deberían haber acabado en Conmebol. Bien, se aprobaron 5 fechas con horarios. Este torneo dará al campeón la Copa Libertadores 2, es decir, la Copa Libertadores 1. Ustedes saben que ya está clasificado Bolívar como campeón de la Apertura 2019, y el campeón de esta se va a llevar la Copa Libertadores 2, que ustedes saben, Copa Libertadores 1 y Copa Libertadores 2 clasifican directamente a fase de grupos a los equipos bolivianos. Lo tenemos, si el campeón es Bolívar, no podrá tener doble premio. El representante a Copa Libertadores 2 será el subcampeón de clausura 2019. Es decir, si Bolívar vuelve a salir campeón, no va a tener ni premio económico ni clasificación a Sudamericana. Bueno, ustedes saben que desde el año pasado ya está prohibido que un equipo juegue tanto Copa Sudamericana y Copa Libertadores desde el inicio, ¿no? Bien, entonces si Bolívar vuelve a salir campeón y digamos Die Strongest sale subcampeón, Die Strongest sería el Bolivia 2 en Copa Libertadores 2019. O Wisterman o Blooming, cualquiera que pueda salir subcampeón en caso de que Bolívar vuelva a repetir título, ¿no? Y el resto de los premios se va a definir por tabla acumulada. Estamos hablando del Bolivia 3, Bolivia 4 para Copa Libertadores y del Bolivia 1, 2, 3, 4 para Copa Sudamericana. Directamente es tabla acumulada, que ustedes saben, la tabla acumulada es la sumatoria de la apertura 2019 y la tabla de clausura 2019, ¿no? En caso de empate entre 3 o más equipos por el título o descenso, se define por gol diferencia. Es decir, si tenemos un empate en puntos entre Bolívar y Strongest Wisterman, se va a definir directamente por gol diferencia y no se va a ir a un triangular, a partidos definitorios entre ellos, ¿no? En caso de empate entre dos equipos por el título o descenso, se define en un partido extra. Ustedes van a recordar el Bolívar y Strongest justamente desde el 24 de diciembre, que fuimos un partido extra o algún partido de descenso, ¿no? Bueno, el año pasado se tenía que jugar el Destroyers versus Universitario, pero como la división profesional le quitó puntos a Universitario, pues directamente fue descendido y no se jugó un tercer partido, ¿no? Perdón, un partido extra, tanto por el título como por el descenso. Nuevas reglas, bueno, el día de ayer también se aprobaron estas otras nuevas reglas, se podría decir, que van a regir todo lo que va a ser el clausura 2019, y alguna de ellas es realmente muy polémica. El día de ayer, ya en la noche, ya vi en algunos programas deportivos que se estuvo empezando a debatir el tema, y el día de hoy también en la televisión, en algunos programas deportivos, no tanto vi en la prensa, porque bueno, el día de hoy es Corpus Christi y el día de mañana creo que es el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, algo así. Entonces también es feriado en Bolivia. Yo creo que para el día domingo, para el día del lunes, ya vamos a empezar a ver verdaderas repercusiones de estas decisiones de la dirigencia del fútbol profesional, ¿no? Que según dicen fue unánime. Bueno, ¿de cuáles son estas decisiones? Uno, los jugadores naturalizados podrán actuar como jugadores nacionales. Estamos hablando entonces, ustedes saben que hasta el día de hoy, si bien el jugador naturalizado no ocupaba cupo de extranjero en lo que es la inscripción de jugadores, es decir, tú podías tener 2, 3 jugadores naturalizados y no se los contaba como extranjeros para la inscripción de jugadores, pero sí en el campo de juego. Es decir, cuando un jugador naturalizado entraba al campo de juego, ya se lo contaba dentro de los 4 que sí o sí se permitían para jugar un partido, ¿no? Ahora ya no va a ser así, es decir, los jugadores naturalizados ya no cuentan como extranjeros y
Tal como dice la Constitución Política Nacional del Estado, si cumplen todos los requisitos, un extranjero puede asumir la nacionalidad boliviana, ¿no? En este caso, jugadores como Marcelo Gómez, como Nelson Cabrera, como el mismo Martelli, que incluso han jugado en la selección boliviana, ya van a poder ser considerados como nacionales y no van a ocupar este cupo de extranjero. Y ahí va el siguiente punto. Se va a permitir 6 extranjeros en el campo de juego. Esto según los dirigentes por dos cosas, ¿no? Uno es tener coherencia con lo que es el reglamento FIFA. Ellos arguyen esto. Y bueno, indican que según normas FIFA se tiene que permitir no sé qué de extranjeros, algo así, ¿no? Eso sería la forma coherente de explicar un poco esto. Pero la otra, la que te avisan ya un poquito más fuera de cámaras, es que lamentablemente el futbolista boliviano se ha, como se dice, inflacionado el fútbol, ¿no? Que el jugador boliviano es bastante caro y de esta forma se intenta que con jugadores extranjeros seguramente que son más baratos se va a poder contratar y tener equipos más competitivos para lo que es división profesional. Bueno, tiene sus pros y sus contras este asunto. La verdad es que los que han visto mi video de Copa Libertadores sabrán que yo soy de la opinión que sí se debería permitir mayor cantidad de extranjeros en el fútbol boliviano. Más que todo preveyendo lo que es el espectáculo, ¿no? Yo creo que en un fútbol profesional se debería premiar lo que es el espectáculo deportivo. Creo que en el espectáculo deportivo lastimosamente en Bolivia lo dan los jugadores extranjeros. Ahí está Rafinha, ahí está Sanguinetti en San José, está Callejón en Bolívar, está Blackburn en The Strongest, es decir, Pochi Chávez, Alex, es decir, los extranjeros son las figuras del fútbol boliviano lastimosamente. Y bueno, otra cosa que decía, ¿no? Para Copa Libertadores, por ejemplo, Portugal nunca pudo probar al equipo de Copa Libertadores precisamente porque solo tenía que jugar con 4 extranjeros en el fútbol local y él tenía 6 extranjeros. Y entonces nunca pudo poner el equipo que iba a jugar Copa Libertadores en división profesional, nunca pudo hacer la prueba. Ahora ya con esta opción ya cualquier técnico va a poder hacer la prueba, ¿no? Porque ojo, si bien se permiten los 6 extranjeros en el campo de juego, no se ha aumentado el límite de extranjeros, es decir, un equipo va a poder seguir teniendo los mismos 6 extranjeros inscritos en división profesional, ¿no? Habrá que ver cómo funciona esta medida. Muchos ya se están rasgando las vestiduras diciendo que no, que el futbolista boliviano va a pecar, que dónde van a quedar esos jugadores sub-23, sub-20. Bueno, soy de la opinión de que es fútbol profesional y en fútbol profesional tienen que jugar los mejores y de eso ya depende de los dirigentes. No, ahora, que los dirigentes elijan mal a los extranjeros, es decir, que te traigan de la cuarta de Italia, de la cuarta de Argentina, de la tercera semiprofesional de Brasil, a jugadores, ese es otro tema. Yo creo que si un dirigente tiene la oportunidad de traer a buenos jugadores de mejor calidad que los bolivianos y tener un equipo competitivo en división profesional, ahora lo puede hacer y esperemos que el espectáculo en el fútbol profesional mejore. Ahora bien, la formación de menores, futbolistas bolivianos, eso corresponde a lo que es las asociaciones, ¿no? Que no tenemos mayores noticias de todo eso. Seguramente el Nacional B y las nuevas medidas que están implementando, como esto del fútbol femenino o el torneo reservas que va a volver para este campeonato, digamos, ahí se van a tener que formar los futbolistas bolivianos y luego luchar su cupo para jugar en un fútbol profesional, ¿no? Habrá que ver cómo funciona. La verdad, yo estoy un poco de acuerdo con esta medida, la verdad. Creo que el fútbol boliviano necesita mejorar sus espectáculos en el campo deportivo y creo que con el futbolista boliviano no es posible hacerlo esto, ¿no? Yo creo que luego de esta etapa se verá si funciona o no funciona y se verá si afecta o no afecta a las selecciones nacionales, ¿no? Yo pienso que si tienes mayor nivel competitivo, el futbolista boliviano va a mejorar su nivel y con eso vamos a tener una selección más poderosa. Ese es mi pensamiento. Vean ustedes que en Inglaterra se criticaba mucho porque había equipos como el Chelsea que jugaban prácticamente con 11 extranjeros, pero al día de hoy tenemos que Inglaterra ha salido campeón de
el Mundial Sub-20, ha salido creo que subcampeón del Mundial Sub-17 o campeón, algo así, y ha llegado a semifinales de lo que es la Copa Mundial, ¿no? Con jugadores que pocos conocen, porque son jugadores que no juegan precisamente en los equipos principales de Inglaterra, pero bastante rendidores, ¿no? Habrá que ver, por eso vamos a analizar este tema un poco más adelante, como les digo, en otro video. Y bien, el otro tema: si un jugador ha rescindido de mutuo acuerdo o concluido su contrato, puede ser contratado para jugar el Clausura 2019. Es decir, si un jugador ha salido sin problemas de un club. A ver, vamos a dar el ejemplo de Leonardo Vaca, por ejemplo, ¿no? Que ha concluido su contrato en Blooming. Puede tranquilamente jugar ahora en Bolívar o Wilstermann, que son los clubes que lo están apreciando, ¿no? Y otros jugadores como en San José, Boris Condori, creo que Miguel Suárez, el mismo Yasmani Duke o Alessandrini, que están rescindiendo contrato y con los cuales no hay ningún problema, van a poder jugar creo que Duke va a jugar en Always Ready, algo así, se ha aprobado esa norma, ¿no? Bien, se mantiene que el sub-20 es obligatorio por 45 minutos en un partido, y un Carlos Estrada, el vicepresidente de San José, dijo que incluso este sub-20 podría ser extranjero, ¿no? Es un tema que no lo he logrado llegar a confirmar, aún no se ha subido al sitio web de la Federación Boliviana de Fútbol el reglamento de este torneo. Seguramente ahí va a estar explicado en mejor manera. Y no sé si el sub-20 va a poder ser extranjero, pues también abre muchas más puertas, ¿no? Yo creo que el sub-20 tendría que ser sí o sí boliviano, pero vamos a ver en qué queda este tema, ¿no? Bien, el libro de habilitación de jugadores se abre desde el 2 hasta el 29 de julio, es decir, desde el 2 de julio, estamos hablando dentro de 12 días, es decir, vamos a poder conocer en forma oficial a los refuerzos y vamos a tener más o menos 29, 28 días para conocer a los nuevos jugadores y las transferencias que haya, ¿no?, entre equipos. Con esa nueva normativa seguramente muchos jugadores que jugaban en un equipo en la apertura ahora van a pasar a otro equipo en el clausura, ¿no? Bien, esas serían las nuevas reglas de este torneo. Y vamos ya al fixture. Los clásicos nacionales se van a jugar. El clásico entre Bolívar y Die Strongest se van a jugar entre la fecha 10 y 23. Casi repetimos lo que fue en la apertura 2019. Seguramente vamos a tener clásicos muy luchados y hasta definitorios, por lo que siempre han brindado Bolívar y Die Strongest en los últimos años, sobre todo, ¿no? El clásico de Santa Cruz se va a jugar entre las fechas 5 y 18, es decir, el Oriente Petrolero versus Blooming, el Aurora versus Wilstermann en las fechas 8 y 21, y bueno, los clásicos nacionales, estamos hablando del Bolívar Wilstermann, que se van a jugar en la fecha 2 y 15, el Bolívar versus Oriente Petrolero en la fecha 1 y 14, el Bolívar versus Blooming en la fecha 7 y 20, el Bolívar versus San José en la fecha 8 y 21, el Die Strongest vs Oriente Petrolero en las fechas 8 y 21, Die Strongest vs Wilstermann en las fechas 9 y 22, el Die Strongest vs San José en las fechas 2 y 15, el Wilstermann vs Oriente Petrolero en las fechas 13 y 26. Ojo con este clásico, ¿no? La última fecha del torneo se van a enfrentar Wilstermann y Oriente Petrolero, y habrá que ver si Oriente Petrolero se arma. Podría ser una final incluso ese partido, ¿no? Y el Wilstermann vs San José en la fecha 7 y 20. Pasamos a lo que es ya la primera fecha de la apertura del clausura 2019, perdón. Se va a jugar el sábado 13 de julio, que va a haber un solo partido, Always Ready vs Sport Boys a las 15:00. Este es prácticamente el mismo partido que se jugó en el apertura 2019, no solamente que aquella vez se jugó en Warnes. El domingo 14 de julio tenemos 5 partidos que son a las 15:00 el Guavira vs Wilstermann, el Destroyer vs Nacional Potosí, a las 16:00 el Bolívar vs Oriente Petrolero, el primer clásico nacional del torneo, a las 17:15 el San José vs Aurora, y a las 19:30 el Blooming vs Die Strongest en Santa Cruz. De esta fecha no va a participar Royal Party ni Real Potosí, porque Royal Party el martes 16 de julio va a jugar contra la Equidad el partido de vuelta por Copa Sudamericana por la fase 3 de este torneo, ¿no? Hay que recordar que Royal Party clasificó a Copa Sudamericana, y una semana antes de esto, estamos hablando de la semana del 10 de julio más o menos, va a jugar contra la Equidad en lo que es Santa Cruz. Esperemos que le vaya bien a Royal Party, se está armando bastante bien. Para su información, ha firmado a Pablo Ceballos, la ex figura de Oriente Petrolero, así es que veremos cómo le va a Royal Party en este torneo, ¿no?
Por esta razón, el jueves 1 de agosto se hará programado el partido entre Real Potosí versus Royal Party, ¿no? A las 8:00. Bien, la segunda fecha se va a jugar sábado 20 de julio de 2019 a las 15:00 Aurora vs Guavirá, 17:15 Sport Boys vs Destroyers. Domingo 21 de julio de 2019 Nacional Potosí vs Blooming a las 15:00 Bisterman vs Bolívar, otro clásico nacional. 17:15 The Stronger vs San José, otro clásico nacional. 19:30 Oriente Petrolero vs Real Potosí. Y el lunes 22 de julio tenemos el Royal Party vs Always Ready. La tercera fecha ya empezamos a jugar miércoles 24 de julio a las 15:00 Guavirá vs Bolívar, 18:15 San José vs Nacional Potosí, 20:30 Aurora vs The Strongest. Jueves 25 de julio tenemos 4 partidos: 15:00 Always Ready vs Oriente Petrolero, 18:15 Destroyers vs Royal Party, 20:30 Real Potosí vs Bisterman, 20:30 Bloom vs Sport Boys. La cuarta fecha, sábado 27 de julio, 17:15 The Strongest vs Guavirá. Domingo 28 de julio tenemos a las 15:00 Nacional Potosí vs Aurora, 15:00 Sport Boys vs San José, 16:00 Bolívar vs Real Potosí, 17:15 Bisterman vs Always, 19:30 Oriente Petrolero vs Destroyers. Y el lunes 29 de julio tenemos el partido a las 20:00 entre Royal Party y Blooming, ¿no? Luego ya volvemos nuevamente a lo que es fin de semana, sábado 3 de agosto, 15:00 Always Ready vs Bolívar, 17:15 Destroyers vs Bisterman, 19:30 Aurora vs Sport Boys. Domingo 4 de agosto tenemos a las 15:00 el Guavirá vs Real Potosí, 17:15 tenemos el The Strongest vs Nacional Potosí, 17:15 tenemos el San José vs Royal Party, y a las 19:30 tenemos lo que es el Blooming vs Oriente Petrolero, que sería el primer clásico nacional de todos, ¿no? Bien, solo se ha aprobado fechas y horarios hasta esta quinta fecha. Ya la sexta, séptima, octava, novena, décima, hasta la fecha, a ver, ahí se los dejo los que quieran leer. Tenemos la sexta fecha, el partido importante sería Oriente Petrolero San José, Bisterman vs Blooming seguramente. La séptima fecha que tenemos ahí el Blooming vs Bolívar, San José vs Bisterman, The Strongest Royal Party. La octava fecha, la novena fecha, la décima fecha, la décima primera fecha, décima segunda fecha, décima tercera fecha, décima cuarta fecha, décima quinta fecha, décima sexta fecha, décima séptima fecha, décima octava fecha, décima novena fecha, vigésima fecha, vigésima primera fecha, vigésima segunda fecha, vigésima tercera fecha, vigésima cuarta fecha, vigésima quinta fecha y vigésima sexta fecha. Que en el último partido jugarían San José, Guavirá, Blooming, Aurora, Destroyers, The Strongest, Always Ready, Nacional Potosí, Real Potosí, Sport Boys, Bolívar, Royal Party, Bisterman, Oriente Petrolero. Y como se está armando Royal Party, podría ser una final, ¿no? Bolívar, Royal Party, el Bisterman, Oriente Petrolero también pinta para ser una final. De los demás partidos, a ver, creo que tal vez, no sé, el Destroyer versus The Strongest no me pinta mucho, pero bueno, así concluiría el torneo en lo que es, como les digo, la primera semana de diciembre, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y ya volvemos a ver todo lo que es Clausura 2019 División Profesional.